El encuentro de dos culturas. Esta semana, llegamos a la penúltima porción del libro de Génesis, que comprende los capítulos del 44:18 al 47:27 y que se denomina Vaigash. Esta porción es una lección de vida sobre la importancia de la identidad. Cuando Yosef se revela a sus hermanos, manda sacar a los egipcios. Se queda solo con sus hermanos y les dice: Ani, Yosef. Yo soy José. Pero, ¿por qué habrían de creerle? José, aun siendo el protagonista de la historia, perdió su identidad. Se convirtió en Sanaf Panea. Pierde su herencia, pero viene Israel, y al adoptar a los hijos de José, lo redime. Porque perder la identidad hace que pierdas tu herencia divina. Génesis 44:18. Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Pues tú eres como Faraón. Aquí podemos ver el enfrentamiento de dos reyes, uno de ellos tramposo, que manipuló las cosas para llegar a este momento. Y el otro, un hombre renovado que llega a este encuentro con argumentos. Se trata de un careo legal. Una audiencia donde se va a dilucidar acerca de un aparente delito. Cabe destacar que en las dos porciones anteriores, y en esta, los conceptos que más se repiten son: Kazab, que se refiere a mentir. Bada, que se refiere a inventar acusaciones. Kas, que se refiere a negar acusaciones. Eschakar, que se refiere a mentira. Las letras con las que comienzan estas palabras se utilizan como preposiciones. Por lo cual, si quitamos esta preposición a cada término, queda descrita la manera como actuaba José con sus hermanos. Asub, que significa emboscada. Da, que significa señalar a otro. Hash, que significa flujo. Kar, que significa frío. Así vemos a José, poniéndoles una emboscada a sus hermanos, señalándolos, culpándolos, dejando que se confiaran. Y luego tratándolos con frialdad. José aprovechaba su autoridad para intimidar a sus hermanos. Los amenazó con tomar como esclavo al que acusaba de robo. Pero, ¿acaso el castigo por robar algo era quedarse de esclavo? No, ni en la Torá, ni en Egipto. En la Torá, el castigo por robar era devolver lo robado y pagar el 20% del valor de lo robado, como compensación a la víctima. Y en Egipto era algo similar: el ladrón tenía que regresar lo robado, o pagar su valor, y además, la víctima podía tomar lo que quisiera de lo que fuera propiedad del ratero. Entonces, en ningún caso, el castigo era la esclavitud. Por lo que estamos hablando de un completo abuso de autoridad, de intimidación. Pero Judá es sabio, y no va a la confrontación abierta con el gobernante egipcio. Judá prepara su estrategia en 3 etapas que desarrolla simultáneamente. Utiliza palabras suaves para quebrantar a José. Génesis 44:18. Entonces Judá se acercó a él, y dijo: Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Pues tú eres como Faraón. Génesis 45:1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Busca encontrar la fe de su interlocutor. Génesis 45:5. Ahora, pues, no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fue preparando terreno para negociar. Génesis 44:32 y 33. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Aquí con este encuentro, se puede apreciar las tendencias de las dos casas. José quería hacer madurar a sus hermanos a través de los golpes de la vida, la experiencia que da el sufrimiento. Pero Judá quería que José madurara a través del conocimiento. Lo mismo sucede hoy en día: la gente busca la vivencia, la aventura, aprender de los errores. Lo que es lo mismo, tapar el pozo después de que el niño se ahogó. Y Dios lo que desea es que contemos con la protección que da el conocimiento y la aplicación de su palabra. La inmadurez dice:
Si al final de cuentas, sea por el conocimiento o sea por la experiencia, de todas maneras se logra la madurez. Entonces, ¿cuál es el problema? Primeramente, los hijos. Porque los hijos tienden a repetir patrones. Y cuando los patrones se repiten, las consecuencias son mayores, se magnifican. Por eso, la aplicación del conocimiento de la Biblia resuelve nuestro pasado, nos da la estabilidad de nuestro presente. Y garantiza el futuro de nuestros hijos. Y nuevamente, nos encontramos con la lucha entre la realidad y la verdad. La realidad. Génesis 45, 5 al 7. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Esa era la realidad de José, su razón estaba basada en las circunstancias del momento. Había hambruna. Él era el gobernante en Egipto. Tenía reservas y el poder para proteger y proveer a su familia. Pero veamos la verdad. Génesis 44, 18. Entonces Judá se acercó a él. Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José. La verdad es, que no es José regresando a casa. Es Judá saliendo a los dominios de José. Y atrás de Judá viene el padre. Si bien José reúne a sus hermanos en el exilio, lo cierto es que Judá lleva los argumentos de la salvación. Porque Judá es el que nos enseña la manera de cómo el Mesías va por José a través del conocimiento que tiene Judá. Por eso se dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, la verdad es que, el que viene para acercar a sus hermanos con su padre, es Judá. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. Y un pastor. El encuentro entre Judá y José representan las dos figuras del Mesías. El que reúne a sus hermanos en el exilio. El que lleva a sus hermanos con su padre. Hablamos de la unión de las dos varas. Judá y José. Pero se muestra al revés. No es José regresando a casa. Es Judá yendo por José a sus propios dominios. Y además, atrás viene el padre de ambos. Aquí vemos la sabiduría de Dios y cómo maneja el mundo. Judá es el que tuvo la idea de vender como esclavo a Yosef. Y ahora es el mismo Judá que se ofrece a quedarse como esclavo de Yosef, y así se está redimiendo. Pero además, trata como hermano a José. Judá iba para que por medio de discutir argumentos pudiera pedir por su hermano y quedar en paz. Cuando José se revela a sus hermanos, ellos no le reconocían ni le creían. Pero ¿qué fue lo que les convenció? Génesis 45, 3 y 4. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Cuando les dice, acérquense a mí, les habla en hebreo, y les dice la frase, Hibada, Elai. La palabra Hibada se traduce como, conocer. Se desprende del término, Yada, que se utiliza para relaciones sexuales. Por lo tanto, podemos definir que José se identificó con sus hermanos y los convenció de que en verdad era él. Fue que les mostró su circuncisión, la señal del pacto en la carne, el sello de su identidad como hijo de Israel. Una vez ya reconocidos, surge la invitación o la orden. Génesis 45, 9 y 10. Daos prisa. Iré a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. La diferencia entre los hebreos y los egipcios es la tierra de Gosén. En hebreo, Gosna. La palabra Gosna tiene la misma raíz de la palabra Badgash, que es acercarse. Ahí, los hijos de Israel ejercían su oficio de pastores, y eso les mantenía su identidad. La palabra Gosna tiene un valor numérico de 358. Y 358 es la misma gematría del término Mashiach. Lo cual nos revela que en Gosén estaría el Mesías. Ahora, Jacob recibe la noticia de que su hijo José está vivo.
y además es el que gobierna Egipto. Y que en medio de la hambruna, él los podía cuidar. Pero lejos de llenarse de alegría, Jacob se aflige. Génesis 45:26. Y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no los creía. Jacob pensaba que lo querían llevar a Egipto con ese engaño. Pero dentro de eso, había algo más profundo, que le oprimía el corazón a Jacob. Jacob era un hombre de tiendas. Un hombre de estudio. Él ya había vivido en el exilio 20 años, donde fue humillado, engañado y explotado por su propia familia. En esos 20 años, Jacob se privó de poder estudiar la palabra de Dios. Y esa es la tristeza que tiene Jacob. De que en el exilio no se estudia realmente la palabra de Dios. Jacob vive en Hebrón, levanta sus cosas y emprende el camino a Egipto. Y al pasar por Beersheba, le da una ofrenda a Dios. Y después de 22 años, vuelve a hablar con Dios y Dios le responde. Génesis 46, 2 al 4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Esa noche, en Beersheba, cuando Dios le habló a Jacob en visión. ¿Qué estaba haciendo Jacob, como para que Dios le hablara en ese momento? Salmo 1. Bienaventurado el hombre que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Jacob estaba meditando en la ley de Dios, y pensaba que quizá iba a ser la última ocasión en que podría hacerlo. Y por eso Dios le habla. Y le dice que no tema en bajar a Egipto, que el mismo Dios irá con él. Este es el secreto de la presencia de Dios. Que nunca se aleje de ti la Torá. Que la ley de Dios sea tu delicia. Que en su instrucción medites de día y de noche. Al hacerlo, Dios estará contigo. Por eso, cuando Jacob está por llegar a Egipto, le pide a Judá que él vaya adelante, a avisarle a José que lo encuentre en Gosén. Porque a Jacob no le interesaba el recibimiento diplomático de jefe de Estado que le tenían preparado José y el mismo faraón. Jacob quería llegar al lugar que Dios le había mostrado en visión, donde podía estudiar Torá. Génesis 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. En la traducción literal, dice que Jacob mandó a Judá por delante, para que le indicara el camino a Gosén. Aquí la palabra indicar en hebreo es el término lejorot, las mismas letras de Letorá. Jacob envió a Judá para que le indicara el lugar donde Jacob podría dedicarse a estudiar la palabra de Dios, y que ahí lo fuera a encontrar José. Pero cuando José se reencuentra con su padre, José se quebranta. Pero la reacción de Jacob es desconcertante. Génesis 46, 29 y 30. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Y es que Jacob, lo que vio fue a un egipcio, no a su hijo hebreo. Los años de experiencia y de sufrimiento hicieron darse cuenta a Jacob que aquel gobernante egipcio tenía todo el poder y autoridad para ayudar a su familia en la tierra prometida. Pero los llevó a Egipto, porque José no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había logrado en el exilio. Y a Jacob no le hacía ilusión ver a su hijo como gobernante de un pueblo pagano. José continuó gobernando Egipto, mientras que Jacob se dedicó a meditar en la ley de Adonai, instruyendo a su familia, incluyendo a los hijos de José, Efraín y Manasés. Y en 17 años, se sumó una gran cantidad de egipcios que se volvieron a la fe del Dios de Israel, por las enseñanzas de Jacob. La Biblia dice que bajaron a Egipto 70 personas, pero al contarlas, solo suman 69. Porque el que suma los 70 es Dios. Porque Dios le prometió a Jacob:
yo iré contigo. En verdad iba con él. Iba en su palabra. Porque en su palabra está su presencia.